Buenas noches, querida familia de la Iglesia Bautista de Conchalí, siendo las 8:06, volvemos a encontrarnos en este cuarto día de nuestro devocional o de nuestra serie de devocionales que tienen como título Esperando nuestra Pascua. Como dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A propósito que nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua, como lo dice el apóstol Pablo, queremos precisamente prepararnos de manera espiritual, de manera mental, para poder recibir la Pascua de Resurrección. Hemos tenido nuestro primer día introduciendo esta serie de devocionales como la víctima de la Pascua. Si usted lo recordará bien, tenemos el día 2, que era el polvo. Y finalmente ayer reflexionamos sobre esta promesa de un nuevo pacto de Dios con los hombres en los cielos, apareciendo en esta figura preciosa del arco iris. Hoy día, en nuestro ya cuarto día de Esperando nuestra Pascua, vamos a reflexionar en un nuevo tema y en un nuevo capítulo de nuestra Biblia y de nuestra Escritura. Como está viendo ahí en su pantalla, el título de hoy día para reflexionar es La provisión, cuya base la encontramos en Génesis 22. Recuerde, hermanos, que queremos poner nuestra mirada espiritual en la persona de Cristo, quien es el Evangelio, quien es Él mismo el Evangelio. Jesús es nuestras buenas noticias para este mundo. Este mundo que está sacudido por las consecuencias del pecado, como por ejemplo la enfermedad y la muerte. La mayoría de nosotros, espero, está familiarizado con este momento dramático en la vida de Abraham, Génesis capítulo 22. Hemos salido desde Génesis capítulo 3, viendo nuestra fragilidad, la maldición del hombre por causa de su pecado, llevándonos del polvo a la tierra. Después, posteriormente, viendo cómo Dios hace una promesa a la humanidad de no volver a esconder su rostro en este pacto que hizo con Noé, cuya señal es el arco iris. Y hoy día queremos saltar a Génesis capítulo 22 con la provisión. Este relato dramático que nos encontramos acá, podríamos titularlo de varias maneras. Por ejemplo, podría ser la prueba o también el sustituto. Pero meditándolo bien, creo que el mejor título que describe este evento, este momento en la vida de Abraham, de Sara y de su hijo, es la provisión. Yo creo que el texto clave acá es cuando Abraham, en plena fe, dice lo siguiente: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Quiero por favor que vayamos a Génesis capítulo 22, como usted está viendo en su pantalla. Génesis capítulo 22. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo, toma ahora tu hijo, le está hablando Dios a Abraham, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Puede comprender la magnitud de lo que Dios le está pidiendo a Abraham en este versículo 2? Vuelvo a repetir, le dice Dios a Abraham, verso 2, toma tu hijo, tu único, quien es Isaac, y además Dios le dice, a quien amas, y anda a la tierra de Moriah, donde hay un monte. Y le dice Dios a Abraham, ofrécelo en holocausto, ofrécelo en sacrificio, en una quema total, que es lo que significa el holocausto, en una ofrenda total sobre uno de los montes que yo te diré. Esa es la magnitud, el clímax de la prueba que está a punto de vivir Abraham. Dice el versículo 3, Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó o preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y tomó también a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, para el sacrificio, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio este lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Se percata de este detalle? Isaac carga sobre sus espaldas la propia leña que habría de quemarle en el sacrificio. Y él, Abraham el padre, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le pregunta, le dice, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él, Isaac, le dice, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hijo ingenuamente le pregunta a su padre, aquí está la leña que yo cargo, aquí está el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el versículo 8 nos da la clave, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, le responde a su hijo, y seguían juntos. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, la preparó, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí estamos viendo el clímax de esta prueba. Versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo este ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Obviamente aquí entendemos que nunca fue el propósito de Dios que él sacrificara a su propio hijo Isaac, sino que era la prueba, el que Abraham conociera finalmente su propia fe para con Dios. Continúa el versículo 12, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado o no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y mire la escena. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en sacrificio, en inmolación, en sustitución de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, de aquel monte, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, nos dice el autor de Génesis,
en el monte de Jehová será provisto. Este es uno de los pasajes más conocidos y más difíciles de entender en la Escritura. Abraham es presentado al principio de Génesis, allá en el capítulo 12, como aquel hombre por el que a través de él todas las familias de la tierra serían benditas. ¿Recuerda esa promesa en Génesis 12? Que en la simiente de Abraham, en tu simiente, le dice Dios, serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Y esa era la promesa de Dios para Abraham, que en su hijo, en su descendencia, iba a haber una gran multitud de hijos, innumerable e incontable. Y por medio de este hijo, de la nación que nacería después de él, todo el mundo, cada familia sería bendecida. Usted sabe lo que nos dice después el Nuevo Testamento, que aquella simiente realmente era Jesucristo. Y cuando seguimos el relato de Abraham, nos encontramos que Dios llama a este nómade Abraham que viene de un lugar pagano donde era normal el sacrificio de los hijos, la idolatría y lo pagano, y Dios llama a este hombre de esta tierra lejana para ir a una tierra prometida y para ser utilizado por Dios como instrumento para bendecir a todo el mundo futuro. Y ahora, en este proceso, en este viaje de Abraham, Dios lo llama para alcanzar un clímax totalmente dramático. Ahora, el Señor ha incluido en el llamado de Dios a Abraham el máximo sacrificio y la prueba de fe de Abraham, por el cual él sería llamado posteriormente el padre de la fe. ¿Y cuál es el llamado, el sacrificio al que Dios llama a Abraham? Su disposición total para entregar y sacrificar a su único hijo, el primogénito, el elegido por Dios para ser bendición a todas las naciones de la tierra. El dolor y lo trágico de este momento se ve reforzado, usted recordará, por el hecho de que Abraham y su esposa Sara habían esperado décadas por este hijo, el hijo de la promesa. Y la pregunta es, ¿cómo va a haber promesa? ¿Cómo va a haber cumplimiento si este hijo está muerto? Si este hijo es sacrificado, ¿cómo va a cumplirse la promesa? La promesa de Dios de que vendría una nación grande a través de su familia parecía imposible ahora para Abraham y Sara. Pero Dios, habiendo contestado sus oraciones después de muchos años y darles un hijo, ahora Dios le pide a Abraham algo que parece totalmente ilógico, inentendible para ese momento de Abraham. Nosotros entendemos el final de esta historia, pero en ese momento era su único hijo. Pero como usted ve bien en el relato de Génesis 22, Abraham se levanta temprano, prepara la leña, prepara a su hijo, el fuego, el cuchillo incluso. Qué dramático este instrumento. ¿Cómo Dios va a crear un pueblo a través del sacrificio del único heredero de Abraham? ¿Cómo conducirá esta muerte a las bendiciones prometidas en Génesis capítulo 12? Bueno, la respuesta viene cuando pasamos de los acontecimientos de la vida de Abraham a los acontecimientos de la vida de Jesús. En el pasado hemos estudiado profundamente y en detalle este texto en nuestra Iglesia Bautista de Conchalí, pero ahora queremos hacer una reflexión resumida sobre los paralelos, sobre el tipo que significa Isaac respecto a Cristo, cómo este relato dramático del llamado de Abraham para sacrificar a su único hijo es una sombra, un anticipo, un paralelo de lo que posteriormente un padre, el creador, acompaña
a su único hijo, ya no al monte Moriah, sino al monte Calvario. Al reflexionar sobre esta historia de fe y sacrificio a la luz de este tiempo que nos conduce a la Semana Santa, a la Pascua de Resurrección, bueno, le invito a que saquemos tiempo para reflexionar sobre la forma en que en este relato se anuncia la fe y el sacrificio de nuestra Pascua, quien es Jesucristo. La declaración cúlmine y profética de Abraham de que Dios mismo aportaría o proveería él el cordero, como nos dice el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Nos recuerda el regalo de aquel cordero de Dios para salvar al mundo. Como dije el otro día, Juan el Bautista en 2 oportunidades nos dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluso Jesucristo mismo dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, yo mismo, habla de él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O, como bien lo señala aquí el texto en griego, para dar su vida en rescate en el lugar de muchos. Por eso, este texto de Génesis 22 nos llama a la reflexión de la provisión de Dios. La provisión de Dios de este carnero, de este cordero en el monte Moriah, anuncia el sacrificio de su único Hijo, Jesucristo, en el cual realmente serían benditas todas las familias de la tierra. El verdadero cordero sin mancha, como dice Apocalipsis, que murió por nosotros en la cruz. Y yo quiero que usted dé este salto, este paralelo de ese sacrificio que está viendo en pantalla, ese carnero sustituto en el lugar del prometido de Abraham que es Isaac, y que saltemos justamente a aquella cruz que es el símbolo de aquel único Hijo que murió por nosotros y por nuestros pecados. Ahora, algunos paralelos y contrastes como Isaac. Cristo es el Cordero llevado a la muerte. Pero sin embargo, a diferencia de Isaac, Jesús no abrió su boca. Así como Isaac llevó su propia madera para el altar, aquella leña para su propio sacrificio, Cristo llevó su propia cruz de madera caminando hacia el monte Calvario. Ahora le invito a que vuelva atrás y relea o vuelva a leer este texto de Génesis 22 ahora con los ojos fijos y puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, este relato de la provisión nos ayuda a meditar y a fijar nuestra mente y a prepararnos en asombro, en admiración y, como dice Abraham ahí en este texto, en adoración de lo que Dios hizo por este mundo y por cada uno de nosotros. Jesucristo fue llevado por su propio Padre al monte Calvario, al Getsemaní, para efectivamente morir como un holocausto, como un sacrificio completo. Él entregó hasta su última gota de vida. Su último aliento fue entregado como holocausto, como sacrificio e inmolación por nosotros los pecadores. Hermanos, Él es nuestro sustituto. Y cuando hemos meditado sobre nuestra fragilidad humana, sobre nuestra depravación en los días anteriores, y nos hemos dado cuenta que por culpa de nuestro pecado, de nuestra caída, no hay esperanza para nosotros, en que nuestro único destino es quedarnos en la tierra, sufrir la condenación y la separación eterna del Padre, en las tinieblas del juicio, el diluvio del castigo divino, resuenan otra vez y hacen eco a nuestros oídos las palabras proféticas de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En ese monte Dios proveyó
el único Cordero sin mancha, verdadero y genuino que quita el pecado del mundo. Hermanos, les invito a asombrarse con la palabra de Dios, a maravillarnos en adoración, porque Dios sí se proveyó de un Cordero en nuestro lugar. Y este Cordero, que es nuestra Pascua, es el Señor Jesucristo. Nada hemos podido hacer, nada hemos podido cooperar para nuestra salvación, solamente el arrepentimiento y la fe que Él nos ha pedido para convertirnos en hijos de Dios y para nacer de nuevo. Y si de alguna manera tú que escuchas este devocional aún no has llegado en arrepentimiento a la cruz de Cristo, ni has tenido la fe que tuvo Abraham en las promesas de Dios, yo te invito a que la única manera en que puedas esperar esta Pascua es que te arrepientas y deposites tu fe en el Cordero que Dios proveyó para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados. Les invito a orar. Padre nuestro, tú que eres el Dios que provee, el Dios que proveerá, te adoramos y te alabamos porque, Señor, estas palabras proféticas de Abraham, de que Dios había de proveer el cordero para el holocausto, Señor, te damos las gracias porque tú has provisto a tu único Hijo, tu primogénito, para que Él, en sacrificio perfecto y eterno, pudiese morir por nuestros pecados. Pero no solamente Cristo murió, sino que también resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque podemos preparar toda nuestra vida, nuestro ser, para esperar bíblica y correctamente nuestra Pascua, quien es el Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, bien, hemos terminado este nuestro último día devocional con la provisión. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor mañana para seguir en nuestro tiempo devocional. Gracias por su atención. Ahí veo que hay varios hermanos conectados. Estoy tratando de cumplir ahí mi tiempo de no sobrepasarnos de las 8:30 para que usted siga con sus otras actividades. Ahora termino este tiempo con algunos avisos. Hace unas horas atrás subí a este mismo grupo de Facebook, subí un video informativo con el estado de salud de la mayoría de nuestros adultos mayores de la iglesia, las hermanas y los hermanos que nos preocupan obviamente por las condiciones de su salud, de sus años. En este video yo estoy informando hasta el día de hoy cómo están todos ellos. Y también de nuestros pequeñitos, ya desde los más recién nacidos hasta 1 o 2 años aproximadamente. Así que si usted quiere saber las noticias y algunos motivos de oración, le invito a que usted pueda ir a este grupo un par de horas antes y poder ver este video para que sepa. Y también le vuelvo a hacer la exhortación para que utilicemos parte de nuestro tiempo mandándonos mensajes los unos a los otros, preguntándonos y llamándonos cómo estamos, ¿ya? No es solo responsabilidad del pastor o de los líderes el llamarnos para saber cómo estamos. Todos pueden llamar. Ustedes pueden llamarme a mí también y preguntarme cómo estoy. Podemos llamar a los matrimonios más jóvenes, a los saludables. Llamen por favor a los papás de los más chiquititos para saber cómo están los bebés de la iglesia, llame a los matrimonios, etcétera. Ya recuerde también que este domingo no tenemos cultos, están suspendidos y les animo a que cada uno tenga su propio culto familiar. ¿Ya? Yo sé que podría ser sumamente fácil y sencillo para la mayoría que el día domingo a las 12 ustedes se sienten frente al computador, a su pantalla y esperar que yo les enseñe. Pero la idea es que no sea tan sencillo. Usted ya me está escuchando todos los días y yo creo que hay un gran desafío para que todos los varones y hermanas utilicen sus dones
y puedan hacer un culto familiar, tocando su guitarra, sus instrumentos, cantando. Y si no tiene instrumentos para cantar, yo en este mismo grupo de Facebook he compartido varios videos de himnos congregacionales de nuestra iglesia para que usted los ponga, le dé play y pueda cantar con nosotros, con estos himnos. Yo voy a entregar la pauta también para que estemos todos leyendo el mismo pasaje y el mismo texto bíblico. Así que varones, líderes de sus casas y obviamente las hermanas, las mamás que no estén sus esposos presentes o estén solitas en su casa, también ustedes les llamo a congregar a su familia para que ustedes sean los sacerdotes y los pastores en su familia, en su hogar, este día domingo. Después en la tarde del domingo también voy a volver a compartir este devocional a las 8 de la noche. Ahora, si usted quiere escuchar a otros pastores o a otras iglesias, perfecto, hágalo, pero hágalo después de las 12 para que sepamos que la mayoría de la iglesia está reunida en torno a una sola palabra, a un solo sentir y unánimes. Recuerden nuestro hashtag que no existe, pero es un invento, la IBC desde casa. Ya la próxima semana probablemente los líderes nos vamos a volver a reunir, yo creo que en videollamada para cuidarnos, para seguir tomando decisiones para el devenir de nuestra iglesia. Y hay varios hermanos que me han preguntado por las ofrendas, están preocupados ellos, sin que yo les diga, porque en el mes de marzo la iglesia tiene grandes compromisos financieros, el sustento de nuestro misionero, el sustento pastoral, las cuentas que hay que pagar, los materiales. Así que vamos a estar informando también el consejo que usted ofrenda en sus cultos familiares y que guarde esto en un sobrecito, en una bolsita, que sea disciplinado y que guarde esta ofrenda para el día en que nos volvamos a reunir. Y si no, bueno, voy a estar consultando ahí la cuenta que tiene nuestro tesorero para la tesorería y a lo mejor usted puede transferir. ¿Ya? Un abrazo, que Dios les bendiga y hasta mañana.